En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, ya estamos en martes, es martes 20, es el segundo día después del paso del huracán Fiona. Y yo decía que afrentosa es Fiona, ¿no? Porque Fiona lo único que ha venido es a develar, a mostrar todas las miserias que nosotros tenemos. Ver lo que ocurrió en lugares como Higüey, donde tú tienes ahí a Punta Cana, tienes a Capcana, o Romana con Casa de Campo, o esa zona turística de Samaná, y ver lo que ha ocurrido con las partes vulnerables de esas comunidades, la verdad que yo creo que tiene como que ponernos a pensar. Claro que ha develado las miserias humanas, y ni qué decir de Atomayor, del Ceibo, que están dentro de las comunidades más pobres, más empobrecidas del país, porque al final del día es empobrecimiento o por ausencia de política oficial, ¿no? O por indiferencia, sobre todo, de acompañamiento a la gente. Es un gran reto, indiscutiblemente, para el gobierno. Los gastos son cuantiosos. Lo que revelaba ayer, en el día de hoy, el COE como balance, que todavía no es definitivo, es aterrador. 2 personas muertas, y eso es bastante lamentable. Pero tenemos 12.485 personas que fueron desplazadas. Y a eso se suma las 1.047 que están hospedadas en albergues. Desplazamiento es gente que se han ido a otros lugares de amigos, de familiares. Esos son los desplazados. Pero los albergados, que son 1.047, imaginen ustedes, por las condiciones deplorables de sus viviendas, 2.954 viviendas que resultaron totalmente dañadas, 4 completamente destruidas, 709.000 usuarios que quedaron sin energía. Fiona dejó 700 y pico de mil personas sin luz, las vías del este totalmente obstruidas. O sea que va a tener que emplearse a fondo y tiene que necesariamente resolver y acudir y asistir a toda esa gente, sobre todo por experiencia que nosotros tenemos pasada de gente que, como por ejemplo los afectados del ciclón David, todavía nosotros tenemos damnificados del ciclón David. Sin embargo, yo comentaba en el día de hoy, es algo que me preocupa, y en ese sentido hoy se hacía editorializaba el periódico Listín Diario cuando hablaba sobre las lecciones que nosotros debemos aprender en medio de estas calamidades. Ciertamente estamos ubicados en un punto geográficamente que nos hace muy vulnerables en esta insularidad nuestra, pero a pesar de que hemos aprendido de alguna manera a lidiar con este tipo de eventos naturales, yo creo que hay cosas que ya pudiera manejarse. Pero aquí las cosas son terribles. Por ejemplo, con esa larga tradición que nosotros tenemos de ataques ciclónicos que nos causan serios daños, por ejemplo, el tema de las construcciones, yo creo que deberían de hacerse con algún criterio, de manera que nosotros evitemos que cuando este tipo de eventos naturales sucedan, entonces no nos muestre esas grandes fragilidades. De nada vale decir que tenemos prioridad en asuntos naturales, o que como se ha hecho y ha sido exitoso porque la cantidad de personas muertas en este tipo de eventos ha bajado muchísimo, y es esa coordinación a través del COE para prevenir, para darle información a la gente. Es cierto que eso ha ayudado, pero si nosotros eso lo combinamos con resolver, con tratar de solucionar
los elementos que nos vulneran y que provocan más daño, yo creo que sería muchísimo mejor. En siglo XXI, en pleno siglo XXI, que se sigan construyendo viviendas, señores, que son viviendas chatarras, así mismo como hacía la referencia el periódico Listín Diario, en márgenes de los ríos, en esos promontorios que son totalmente frágiles, a veces para ahorrarse dinero que van a parar a los bolsillos de los mismos contratistas. Eso de verdad ya no debería de estar ocurriendo. Aquí ni siquiera respetan las normas sísmicas o las normas antisísmicas para las construcciones. Y yo les voy a narrar a ustedes una experiencia, creo que les contaba ayer, y hacía referencia a mis años de reportera cuando el ciclón George en 1998, les contaba el caso de una escuela que estaba ahí en la comunidad de Manumatuey, en Los Cacao, que estaba construida en el cauce de un río, y esa escuela con el huracán George, que fue categoría 3, se la llevó. Pero también lo que ocurrió en Mesopotamia, donde entonces el gobierno de entonces, que era el gobierno de Leonel Fernández, había dicho, y ahí las pérdidas de vida de la gente fueron, todavía no lo sabemos. Las personas desaparecidas todavía no lo sabemos. Y los que estuvimos ahí en nuestra condición de reporteros sabemos el olor a muerte, señores, que hubo en esa comunidad. ¿Qué pasó? La gente volvió y las construcciones se levantaron de nuevo. Pero ¿cuál fue la promesa entonces? La promesa fue que ahí se iba a hacer un parque ecológico. Es eso que hemos dicho siempre, que en estos lugares donde la gente se desplaza, porque son lugares que representan peligro ante esos eventos naturales, debe crearse las condiciones para que ellos se defiendan a sí mismos y para que no vuelva de nuevo la irrupción de personas a apostarse en esos lugares. ¿Cuántas veces en la ribera del río Osama, que es un punto de mucho peligro, porque con un evento como esto, que lo primero que ocurre son las crecidas de los ríos, los desbordamientos, por eso en el día de ayer, como parte de la prevención, el puente flotante, bueno, pues fue recogido. Pero ¿qué hacemos con esas personas que viven en las orillas de los ríos? ¿Cuántas veces se han desalojado? Y vuelven de nuevo ahí, porque simplemente se desalojan, pero no se crean las condiciones para que esa gente no vuelvan a ese lugar, previo, por supuesto, ubicarlos en sitios donde ellos puedan tener, porque eso es un problema social también, los medios de sobrevivencia que ellos necesitan. Entonces volvemos siempre sobre lo mismo en medio de la temeridad de la gente que a veces por necesidad se expone, como aquí, por ejemplo, aquí no hay ningún rigor para la construcción, aquí cualquiera construye en cualquier lugar. Cualquiera construye en cualquier lugar, no importa que sea en la ribera de un río, no importa que sean estos ríos que han sido, se han secado por esa misma depredación de la gente. La gente construye y todo el mundo hace lo que le da la gana y nadie, absolutamente nadie, pone controles a eso y después cuando llegan las calamidades, ahí tenemos nosotros una situación de dificultad. Vamos a empezar a aprender, vamos a comenzar desde las políticas oficiales, señores, a aprender de las lecciones que recibimos frente a eventos como estos. Yo creo que he conversado tantas veces con ustedes respecto al tema de esa situación sísmica, esa vulnerabilidad sísmica que tenemos y que según los expertos tenemos pendiente un estremecimiento de ese tipo, pero aquí primero ni se le instruye a la gente para que sepa cómo actuar frente a situaciones como esa, pero mucho menos las construcciones las hacemos para que tenga algún nivel de resistencia respecto a todo esto. Otra cosa que me preocupa es, señores, los 700,000 sin luz, que fue lo que más afectó, mucho más que las carreteras, más del puente ahí de La Vega. Las carreteras no sufrieron tantos daños, señores, pero la gente fueron más de 700,000 personas que se quedaron sin energía eléctrica aquí en el este, donde justamente de este es quien tendría que resolver. Y la situación de este, que ustedes saben que en tiempos normales ha hablado de que ni tiene materiales, ni tiene los insumos que se necesitan ni las herramientas, ni los alambres, ni absolutamente nada. ¿Qué va a pasar entonces ahora? Y, por supuesto, las pérdidas que han sido incapaces de bajarlas y lo que han hecho es que las han aumentado. Hay muchas limitaciones. Entonces,
vamos a ver nosotros en estos días, por esas faltas de previsión, por esa negligencia, por esa ineptitud, por esa incapacidad en estos 2 años de proveerse de lo que se necesita de seguro que vamos a ver entonces compras de emergencia, porque hay que solucionar, no vamos a dejar a la gente a oscuras. Compras de grado a grado, y nos va a salir mucho más costoso. Yo no entiendo si ciertamente heredamos una situación complicada en las distribuidoras, sobre todo en EDESTE, que es la que en peores condiciones está. ¿Por qué a lo largo de 2 años no se ha comprado todo lo que se necesita? ¿Por qué hasta hace menos de un mes se habló de que se iban a comprar 300,000 contadores, que yo no sé si los medidores, los contadores estos, que yo todavía no sé si los han comprado? Ahora nos va a cobrar Fiona a nosotros carísimo esa falta de previsión, porque a la larga tenemos que resolver. Entonces, díganme ustedes si eso era necesario, Cada vez que se presenta un huracán, cada vez que se presenta una tormenta tropical, señores, lo único que hace es desnudar la realidad de escasez en República Dominicana, y Fiona no ha sido lo contrario, no ha sido diferente. Al contrario, aquí lo que más se ha afectado es el tema del suministro de energía, y eso ha mostrado desgarradoramente las debilidades que hay en el sector eléctrico, y ya ustedes van a ver. Ya ustedes van a ver algo que se pudo haber solucionado con mayor celeridad, pero también a más bajo costo. Ahora seguro que nos va a costar carísimo, porque, vuelvo y repito, en este caso aplica entonces las compras de emergencia. ¿Pero por qué llegar ahí? ¿Por qué no ser más previsorios? ¿Por qué no ser más organizados, señor, en este caso? O sea, que es de las cosas que quería contarles respecto a eso, y simplemente terminar mi transmisión del día de hoy diciendo lo que siempre. Nosotros, presumidos que nos creemos un país del primer mundo, resulta entonces que un evento natural, en este caso Fiona, un huracán categoría 1, simplemente nos ha mostrado y nos ha desnudado todas las miserias que tenemos en este país, que es más vulnerable de lo que usted pueden imaginar, y lo demostró, claro está, esas imágenes que nosotros vimos aquí en la zona este, además de la diferencia que hay entre ese país que es Punta Cana, que es Cap Cana, que es Casa de Campo, que es el área turista, por ejemplo, de Samaná, y la esencia de esas comunidades y el poco impacto que tienen esas bonanzas en esos emblemáticos centros turísticos en la población. Evidentemente que no es lo mismo Romana que La Romana. La Romana es donde vive la gente pobre. La Romana son la gente que quedaron al desnudo. Higüey no es lo mismo que Bávaro, ni es lo mismo que Punta Cana, y mucho menos que Cap Cana. Miseria en esa zona también quedó al desnudo, y ni qué decir de comunidades como El Ceibo, de comunidades como Atomayor, que fue desgarrador lo que nosotros vimos. Aprendamos de las experiencias y empecemos a aplicar políticas públicas para que seamos menos vulnerables frente a eventos que vamos a tener que padecer por siempre, porque nuestra condición y posición geográfica nos pone en el ojo del huracán. Vamos a agradecer a Farmacias GBC 100% de descuento en todas sus sucursales, abiertos los domingos, 24 horas abiertos Farmacias GBC, o sea que no hay otra alternativa. Además que son 100% dominicanos y hay que apoyar lo que es nuestro. Gracias a Sardinas Di Mar, pero sobre todo las gracias a todos ustedes que nos acompañan en estas jornadas de comunicación. Compartan, inviten a otros a suscribirse y háganlo también usted si no lo ha hecho, igual a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.